Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Las graves violaciones del sistema procesal cubano llegan a la ONU. Prison Defender denuncia, a través del análisis de más de 300 casos, patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva. La organización ofreció este jueves en Madrid detalles de una denuncia que presentará ante Naciones Unidas sobre los patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano, a raíz de los procedimientos realizados a cientos de manifestantes de la historia. El documento 1000 familias cubanas contra el gobierno cubano fue presentado por Javier Larrondo, presidente en el Consejo General de la Abogacía Española, con la participación de Dita, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional. Larrondo se refirió a las detenciones arbitrarias e ilegales, la ausencia de tutela judicial, la falta del debido proceso, la inasistencia en la defensa y del principio de contradicción. Pruebas testificales ilegítimas, periciales, manipuladas al servicio de la acusación, presunción de culpabilidad o discriminación por motivos de pensamientos, entre algunas de las graves irregularidades. Muchos de los juicios del 11 de julio fueron express, orales, sin sentencia, sin abogado, en tribunales militares y en cuestión de horas. En 96 horas están condenando al acusado, que no sabe de qué se le acusa porque no recibe la sentencia. La denuncia que presentó este jueves es el resultado de más de un año de intenso trabajo realizado por más de 10 juristas coordinados por Prison Defender. Y tras haber cubierto los dictámenes individuales completos de más de 300 víctimas que demuestran, sin lugar a la duda jurídica, patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano. Más de 5.000 folios de trabajo jurídico demuestran la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con condenas que en no pocos casos se cuentan por decenas de años.